Bueno, ya habiendo dejado pasar tiempo, vamos a empezar con la actividad. Esta es una clase de repaso. Bueno, antes de nada me presento. Yo soy Ivi, de la Mella CBC, como verán acá en la remera, la agrupación de color verde. Somos conducción de los centros de estudiantes de sociales, de filosofía y letras, y de FADU, arquitectura y urbanismo. Em, y esta es una clase de repaso, como las otras tantas que hicimos a lo largo de esta semana y las que quedan el resto de la semana, en la cual em, tratamos de dar una mano a los estudiantes en base al programa que estamos llevando a cabo llamado Caja Herramientas, que tiene como finalidad lograr la permanencia y el egreso de todas las personas que entren a la facultad pública, porque cada día se hace más complicado ir a cursar por el transporte está carísimo, los apuntes son muy caros, tenemos que trabajar, ayudar en la casa, los docentes tienen salario de miseria y todo eso agrava la situación y complica un montón la permanencia y el egreso de los estudiantes, como ya venía diciendo. Además, se suma que estamos en el CBC, que es el espacio más hostil de la UBA, donde cerca del 60% de los estudiantes no terminan la carrera, y es por eso que llevamos a cabo estas dinámicas, estos programas, entre muchos otros como recorridas por la facultad, etcétera. Hoy tenemos la suerte de que nos acompañe Juanma, como ya se presentó, yo diría que se vuelve a presentar, así que le doy pie a que pueda hablar, que es el que nos va a estar explicando un poco acerca de sociedad y Estado, que es una materia muy linda. Así que espero que la puedan disfrutar, espero que puedan aprobar y espero que les sirva la clase de repaso. Y les recomiendo que no tengan miedo de preguntar, de interrumpir, de hablar, porque es una clase por y para los estudiantes. Así que muchas gracias por escucharme. Hola, compañeros, compañeras, compañeras, buenas tardes, ¿cómo están? Yo también milito en la Mella, pero en la Facultad de Ciencias Sociales y soy estudiante avanzado de la carrera de Sociología. Me quedan un par de materias para recibirme y bueno, hago muchas tareas docentes también en la UBA y en otros lugares, participo de proyectos de investigación y demás. Pero en algún momento, bueno, miren, yo vivo en San Miguel, en el conurbano, no en la capital, así que vivo en carne propia todos los días, lo que implica trasladarme para ir a trabajar y estudiar a la capital. Así que, no, lo traigo porque también estuve del otro lado en su momento, haciendo el CBC, transitando, digamos, el cambio de venir a una escuela secundaria cerca de mi barrio y después tener que trasladar mi vida a la capital. Y si no hubiera sido por compañeros que también me dieron una mano en su momento, yo no estaría hoy a punto de terminar la carrera. Creo que eso es algo de lo que aprendimos o que pudimos poner sobre la mesa el año pasado en el conflicto universitario, que era esto, que uno cuando estudia no está solo. Está su familia que hace el esfuerzo, está sus compañeros que también están ahí con uno, y ese reconocimiento que pareciera que es algo privado, personal, también involucra cuando recibe el título o cuando prueba un parcial siquiera, involucra toda esa cadena de personas que están con uno para que podamos estar ahí. Así que eso tenerlo siempre presente. Sí, Eh, aparte, perdón Juan sí, que te interrumpa, te sumo que ahora está de moda la serie El Eternauta así y es, la así frase es. "no se salva solo" es súper clave porque al fin y al cabo, si no nos ayudamos entre nosotros y no ponemos la comunidad en el centro, no hay forma de que aprobemos porque a la gente solo lo salva a la gente y si estamos cada uno separados por nuestro lado es mucho más difícil y se hace mucho más difícil ir a cursar cuando uno no tiene amigos, cuando no tiene compañeros con los que pueda hablar, cagarse de risa, estudiar. Así Así es. que les recomiendo eso, habiten la facultad, hagan amigos y pasen la piola que es al fin y al cabo para lo que uno estudia. Uno estudia para en pos de un otro, en pos del beneficio de su sociedad, su comunidad, sus seres queridos, etcétera. Bien. Entonces, ya metiéndonos en la cuestión muy concreta de la materia, como un par de cuestiones. Primero, los que puedan prender la cámara, buenísimo, porfa, sería genial. Así, eso, no parece un monólogo, es un pedido simplemente. Y por otro lado, también importante, tenemos distintas cátedras con distintos temas, digamos, son algunos autores se comparten y otros no. Así que lo que vamos a hacer, propongo una cuestión metodológica como una moción, si quieren lo discutimos antes de arrancar, no hay ningún problema, esto yo no vengo acá con el saber iluminado, ni mucho menos, la idea es que podamos construir juntos a la clase, juntos y juntas. La idea sería arrancar por los temas de la cátedra mayoritaria, esa es mi propuesta. Entonces, si tenemos más gente en Martínez, arranquemos por Martínez, veamos, démosle una vuelta a algunos temas de esa cátedra y después seguimos avanzando con celeridad, digamos, rápidamente, por los temas de las distintas cátedras.
Me parece que sería como metodológicamente en función de la realidad que tenemos, que ICSE es una materia que tiene muchos inscritos para distintas carreras de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires. Esa sería mi propuesta para que trabajemos ahora esta tarde. Pero eso requiere de participación, digamos, para que no sea simplemente una conferencia magistral. Lejos de eso, la idea es que podamos hacer preguntas y que ustedes interrumpan y digan, che, mira, este es el tema más difícil, tengo dudas acá, dudas allá. Digamos, ninguna clase de repaso puede suplantar ni la lectura de los textos ni la asistencia a clases. La idea es que focalicemos en los temas más complejos y que más urgencia tienen, ¿sí? Propongo esa metodología. Si les parece, avanzamos con eso. Necesito eso, respuesta y que lo vayamos construyendo entre todos. Y si pueden prender la cámara posta, sería genial, genial, genial. Avísenme si les parece, abran el micrófono. Juro que ahí veo deditos levantados. Sí, van como 5, ya que Bueno, votaron. entonces, bien. Bueno, perfecto. Entonces, en función de eso, si les parece, podemos arrancar por Martínez. Vamos a darnos unos minutos con eso. Entiendo que para el parcial, ¿qué unidades hay? Lautaro, sí, Lautaro. Puede ser. No, no, era porque me había quedado algo medio perdido, pero ya me. Perdón, perdón. No, Ah, no fue bueno. nada. No, no, por favor, cero, perdón. Acá no hay preguntas boludas, eso es muy importante. Bien. Vamos entonces con Cátedra Martínez. Entiendo que. Perdón, Sí, perdón que interrumpa. por favor. No me quedó claro, este de Sociedad-Estado es como un resumen de todas las cátedras, ¿puede ser? Claro, nosotros acá tenemos compañeros de las distintas cátedras, no sé si de todas, pero de varias cátedras. Metodológicamente la propuesta era que como tenemos distintos temas en las distintas cátedras, que avancemos cátedra por cátedra. Obviamente los que no pertenecen a esa cátedra pueden esperar o conectarse dentro de un rato. Yo diría que esperen, si tienen que hacer otra cosa, que lo dejen ahí. Y vamos a ir avanzando por las distintas cátedras. Eso me parece que sería lo más. O sea, esa es mi propuesta. Para dar la clase podemos charlarlo, no hay ningún problema. Sí, Antonella. Yo iba a decir que, bueno, nosotros todavía no terminamos de ver todos los textos, pero la mayoría ya los vimos, por ejemplo, en la cátedra, en mi comisión más que nada, porque hay cátedras que están más avanzadas Claro, y hay otras cátedras que creo que ya terminaron. sí, claro. Justamente por eso, sí, buenísimo, Antonella. ¿Vos de qué cátedra sos? Yo soy de la cátedra Martínez. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, entonces, si quieren, repasemos. Ahí tengo los temas de Martínez que mandó Juliana, estaría buenísimo. Repasemos brevemente cuáles son los textos y los conceptos principales, si les parece. Arrancamos con Martínez y después seguimos con el resto. Denme un minuto. Estoy acá, estoy viendo que por lo que manda la compañera tenemos unidad 1, que son Malamud, Dal y Manin, y unidad 2, donde tenemos a Pegoraro, un segundo, Hayton de Nolasco, Barbé y demás. Una cosa, yo como voy a tener el texto abierto, interrúmpanme directamente abriendo el micrófono porque no puedo ver sus manitos levantadas cuando voy al texto. Entonces, sin miedo, abran el micrófono y me interrumpen. No hay ningún problema. Bien. Vamos entonces con la unidad 1. Repasemos brevemente los conceptos principales. Les pido de nuevo, por favor, que me hagan una consulta sobre cosas específicas y que interrumpan. Yo voy a ir haciendo un pasaje por los distintos textos brevemente. Un texto muy importante de la cátedra es la definición de Estado de Andrés Malamud. ¿Sí? Eso es muy importante. Seguramente pregunten, o sea, el concepto de Estado que Malamud toma de Bobbio y de otro autor italiano que es Gianfranco Poggi, ¿sí? Es central para la primera unidad de la materia, ¿sí? Hay una definición clásica de Estado, que esto va a ser común a todas las distintas carreras, porque es la definición más clásica de Estado, que es la que da un sociólogo alemán, que se llama Max Weber, seguramente lo han escuchado nombrar. Max Weber da
la definición es más profunda, digo, pero la síntesis más concreta, que es lo que ustedes se tienen que quedar, Max Weber va a definir al Estado, ¿sí? En tanto es un órgano que tiene el monopolio de la violencia legítima, dice Weber. Tiene el monopolio de la coerción social. ¿Qué quiere decir esto? Es el Estado el que puede castigar, por ejemplo, ante el incumplimiento de una norma. Es el Estado el que tiene poder de policía, es el Estado el que puede controlar, ¿sí? A diferencia de una situación como por ejemplo en Europa, en la Edad Media, en la cual tenemos distintos grupos que ejercen el control de sus territorios, el Estado, ¿sí? En límites circunscriptos, ¿sí? Por eso Estados-nación, o sea, el Estado-nación se corresponde con un territorio determinado, ¿sí? Ahí voy Martín, a lo de Malamud, pero déjame introducir esto de Weber. Lo que dice Weber es que la característica principal del Estado es que ejerce el monopolio de la violencia. ¿Qué quiere decir monopolio de la violencia? Que es el único organismo, ¿sí? Que puede ejercer la violencia. Cuando hablamos de violencia, no nos referimos solamente a la violencia en términos de la represión del Estado, ¿sí? La represión, por ejemplo, de las fuerzas de seguridad del Estado, sino que también el Estado tiene la potestad, por ejemplo, de aplicar penas, como les decía antes, y de sancionar a sus ciudadanos y de encerrar a sus ciudadanos si no cumplen con lo que ese mismo Estado ordena. El Estado tiene la particularidad también, por ejemplo, de obligar al pago de impuestos, ¿sí? Por eso es el monopolio de la coerción. Esa es la definición central o la característica central del Estado en Max Weber. ¿Por qué traigo a Max Weber? Porque todos los autores, digamos, es imposible hablar del Estado sin remitirse a Max Weber. Y eso va a ser transversal a las distintas cátedras y va a ser transversal a cualquier estudio que haga referencia al Estado. Eso es lo principal. Vamos a ver entonces, a propósito de esto, qué es lo que nos va a decir Malamud al respecto del Estado. ¿Sí? En el texto de Malamud parte de una pregunta muy concreta, ¿no? Presenta una serie de estados, China, Estados Unidos, Francia, Australia, Suiza, Jordania y Mónaco, creo, y nos plantea qué tienen en común esos estados que uno podría plantear en principio que son muy diferentes entre sí. ¿Sí? Nadie podría negar en un momento, por ejemplo, de guerra comercial, que China y Estados Unidos son estados que tienen muchas diferencias. ¿Sí? Pero tienen algo en común. A ver, diferencias geográficas, diferencias en la economía, diferencias en la composición de su sociedad, en sus formas de gobierno. En China, por ejemplo, hay un sistema de partido único. En Estados Unidos hay una democracia liberal, ¿sí? Bipartidista. Ahora bien, los 7 estados son estados soberanos. Y como tal, son primero miembros de la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Pero son estados soberanos. Y otra de las características que tienen en común, y esto es muy importante, para que un Estado se constituya como tal, para que un Estado-nación se constituya como tal, sea un Estado soberano. ¿Qué quiere decir soberano? Que tenga el control sobre un determinado territorio y sobre sus instituciones, ¿sí? Eso es un Estado soberano, el que tiene el control sobre su porción de territorio y sobre sus instituciones, ¿sí? Que impone su forma de gobierno, que dirige sus propios asuntos. Eso es ser soberano, ser autónomo, ¿sí? Un Estado que decide por sí mismo. Tiene que ser reconocido por otros, ¿no? Eso es muy importante. O sea, en eso se basa la diplomacia internacional, de hecho. Esta idea de que los estados-nación se reconocen como estados. ¿Cómo un estado llega a ser un estado? Entre otras razones, porque hay otros estados que lo reconocen como tal, que lo reconocen como estado autónomo, como estado soberano. ¿Sí? Pese a las diferencias entre China, Estados Unidos, Francia, Australia y demás, una de las características en común es que todos esos estados se reconocen entre sí como tales. ¿Se entiende hasta acá? Me van interrumpiendo, por favor, ¿eh? Bien. Entonces, después Malamud nos sigue contando las distintas
diferencias entre China, Estados Unidos, hace como una tipología de Estado que ahora vamos a ver, pero recuperemos la definición de Estado, ¿sí?, que nos da Malamud a partir de citar a Gianfranco Poggi, ¿no?, que es este cientista social italiano. Él nos va a decir que existen tres formas de poder social, nos va a decir Poggi, tres formas de ejercer el poder. El poder económico, el ideológico y el político, ¿sí? Entonces, el poder económico, primero, tiene que ver con la posesión de ciertos bienes. Ejerce el poder económico quien tiene la posesión de ciertos bienes, que son escasos o están considerados escasos, ¿sí? El poder ideológico, entonces, poder económico, quien tiene posesión de ciertos bienes, ejerce poder económico, ¿sí? El poder ideológico tiene que ver con aquellos que pueden ejercer influencia, aquellos grupos que pueden ejercer influencia sobre la conducta de otros. ¿Por qué? Porque gozan de cierta autoridad, porque tienen cierta legitimidad para decir lo que dicen. No es lo mismo si, por ejemplo, yo opino sobre determinado tema, así lo hace el presidente de la nación. ¿Sí? El presidente de la nación, un ministro, por ejemplo, tiene cierta autoridad. Después, lo que esté diciendo, eso podemos discutirlo, está claro, pero no podemos negar que tiene cierta autoridad para opinar sobre determinado tema. ¿Sí? Puede influir sobre la conducta de otros individuos. Eso es el poder ideológico. Pensemos en los medios de comunicación, por ejemplo. El poder de influencia que tienen los medios de comunicación. ¿Sí? Entonces, eso es poder ideológico para Bobbio y para Gianfranco Poggi. Aquellos que tienen la autoridad para poder influir sobre la conducta de otros. ¿Sí? Y después, Una pregunta, ¿puedes repetir sobre la definición de esta de Malón porque me perdí? bien, dijimos que para pensar al Estado, primero tenemos que reconocer que existen tres formas de poder social. ¿Sí? El poder económico, el poder ideológico y el poder político. Son tres formas de pensar al ejercicio del poder en la sociedad. ¿Sí? Tres formas. El poder en una sociedad se puede ejercer en términos económicos. ¿Quién ejerce poder económico? Los que tienen los recursos económicos para ejercerlo. ¿Sí? El poder ideológico, que son quienes ejercen influencia sobre la conducta de los demás, los que forman opiniones a través de su discurso, por ejemplo. ¿Sí? Ese es el poder ideológico. Insisto, pensemos, por ejemplo, como decía recién, en grandes medios de comunicación. Y después, el poder político. ¿Qué es el poder político? Estoy en la página 2 del texto. ¿Sí? El poder político, recuerden lo que decía Weber de la violencia. El poder político, dice el autor, se asocia a la posesión de recursos, armas de cualquier tipo, por ejemplo, por medio de los cuales puede ejercerse violencia física. En sentido estricto, el poder político es poder coercitivo. ¿Qué quiere decir esto? El poder político tiene que ver, recuperando lo que decía Weber, con el ejercicio de la violencia. Es el Estado el que puede ejercer la violencia de manera legítima. El Estado ejerce violencia todos los días. E insisto, cuando decimos que ejerce violencia, no pensemos solamente en la represión del Estado, por ejemplo, en una manifestación. Eso es una de las formas a través de las cuales el Estado ejerce violencia. ¿Sí? Reprime, por ejemplo, en una manifestación. Pero también el Estado ejerce violencia cuando, por ejemplo, captura y apresa a una persona que está cometiendo un delito. Eso es un ejercicio de violencia también. Que dentro de... Perdón, Sí, Juan, que te interrumpa, preguntan si básicamente eso es el poder coercitivo. exacto. Gracias, Iván, porque no puedo mirar el chat. Claro, Dale, dale. exactamente. Eso es poder coercitivo. Eso es
coercionar, ¿sí? Someter la voluntad de alguien. Bien, ahí vamos con lo que quiere decir de manera legítima. Es muy buena la pregunta. Termino con esto y vemos por qué es legítimo. Ese es el poder coercitivo. El Estado ejerce violencia sobre sus ciudadanos y como les decía recién, cuando hablamos de violencia, no pensemos solamente en la imagen de la policía pegándole a un manifestante, digamos. También es violencia que, como les comentaba, el Estado pueda, por ejemplo, encerrar a sus ciudadanos durante un determinado periodo de tiempo para que cumplan una condena porque cometieron un delito, ¿sí? Y que es el propio Estado el que dice lo que es delito y lo que no es delito. ¿Qué es lo que hace el Estado? Sanciona un código penal. Ahí se tipifica cuáles son los delitos y cuáles no. Profe, y todo esto puede ser, por ejemplo, nosotros tenemos la Constitución Nacional, por ejemplo. Exacto, exactamente, pero Es un medio sí, por el cual el Estado puede justificarse, ¿no? Tipo, está en la Constitución Nacional. exactamente, pero en la Constitución Nacional no están tipificados delitos, sino derechos y deberes de los ciudadanos. Los delitos se encuentran tipificados, escritos en los códigos, en el Código Penal. Entonces, el Estado ejerce violencia de múltiples formas, ¿sí? No es lo mismo la violencia que ejerce, todo Estado ejerce violencia, eso hay que grabárselo en la cabeza para poder entender el texto. Toda forma de Estado ejerce violencia de algún tipo o de otro tipo. Un Estado democrático, insisto, también ejerce violencia sobre sus ciudadanos, que vos le impongas una pena y le prives la libertad de una persona que ha cometido un delito, es una forma de ejercer violencia. ¿Sí? Pero violencia legítima. ¿Qué quiere decir violencia legítima? Que el Estado puede hacerlo, porque eso se encuentra consagrado en su sistema jurídico. ¿Sí? La ciudadanía reconoce al Estado como tal, ¿sí? Y reconoce que es el Estado el que puede ejercer esa violencia y no un particular. Vamos a suponer que Iván comete un delito contra mí, ¿sí? Que viene a mi casa y me roba y yo lo encuentro robando. Si yo a Iván lo encuentro y lo encierro en mi casa y lo privo de la libertad, yo estoy cometiendo un delito. Por más que Iván haya cometido un delito primero, digamos, contra mi casa, vino y me quiso robar, y si yo lo encierro, yo estoy cometiendo un delito. Yo estoy ejerciendo violencia sobre Iván. Pero mi violencia no es legítima, yo no puedo hacerlo. El único que puede ejercer esa violencia es el Estado. Entonces yo estaría cometiendo otro delito. Por eso la justicia por mano propia también, los linchamientos, por ejemplo, que han habido muchos casos últimamente, cuando un grupo de personas encuentran a alguien que está cometiendo un delito y lo golpean, por ejemplo, o hasta ha llegado casos donde los han asesinado. Ese es el Estado el que puede hacerlo. Es el único que tiene el derecho de ejercer violencia sobre los demás. ¿Sí? Y que eso se encuentra aceptado, legitimado, reconocido como tal. Pensemos, por ejemplo, que hay estados donde existe la pena de muerte, por ejemplo. Quiere decir que el Estado tiene la potestad reconocida legítimamente por su sistema jurídico de poder asesinar a sus ciudadanos, por ejemplo. ¿Sí? Pero insisto, estos son ejemplos extremos. Cuando yo digo violencia del Estado, no piensen solamente en estos ejemplos extremos de una pena de muerte, por ejemplo. ¿Sí? Pensemos en el ejercicio de la violencia como el hecho de obligarte, por ejemplo, a que tengas que pagar impuestos. Por eso es coerción. El Estado obliga. ¿Sí? La violencia es por no cumplir la ley. No necesariamente. Sí, si vos no cumplís la ley, se te aplica una sanción. ¿Sí? Pero también el Estado es coercitivo en tanto que obliga a los ciudadanos. ¿Se entiende? Esto es muy importante. Tiene que ver con que el Estado obliga a cumplir la ley. Si no la cumplís, cabe una sanción. Como les decía, todo Estado ejerce violencia. Tiene poder de coerción porque eso lo define. Ahora bien, hay violencias y violencias. No es lo mismo la violencia que ejerce una dictadura, por ejemplo, que, supongamos, prohíbe
la circulación de ideas contrarias a su régimen, la circulación de un diario, por ejemplo, que sea contrario a lo que plantea, a lo que postula el gobierno, o la violencia de un Estado democrático que coexiste con la libertad de expresión, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si bien las violencias no son las mismas, no es la misma la intensidad, no es lo mismo el tipo de violencia, todo Estado ejerce violencia, todo Estado tiene poder coercitivo, porque esa es la definición central. El Estado es Estado porque ejerce un poder coercitivo contra sus ciudadanos. Esto, si bien es de la cátedra Martínez, les va a servir a todas las cátedras, porque digamos, es algo común, transversal a muchos autores. ¿Sí? Ahora bien, entonces, ahora hay una cuestión importante que es, Malamud nos va a decir que el Estado es un fenómeno ubicado principalmente dentro de la esfera del poder político. ¿Sí? Encarna la forma suprema de institucionalización del poder político. Ok, ¿qué es esto? Es un poco complicado. ¿Qué significa que el Estado encarna la institucionalización del poder político? ¿Sí? Significa que el Estado, ¿sí? El Estado se encuentra institucionalizado, ¿sí? Porque su accionar, el accionar del Estado, ¿sí? Se lleva adelante a partir de una serie de normas, de reglas y comportamientos. Eso es la institucionalización. Vamos de nuevo. Dijimos que el Estado ejerce violencia, el Estado ejerce un poder coercitivo sobre sus ciudadanos, ¿sí? Obliga a cumplir la ley, reprime, sanciona, ejerce el poder político, delimita el territorio, el Estado delimita el territorio. Pensemos qué pasaría si hay una invasión extranjera a un Estado, por ejemplo. Delimita el territorio, el Estado responde con violencia. Bien, pero toda esta violencia, todo este poder coercitivo del Estado se encuentra institucionalizado. ¿Qué quiere decir institucionalizado? Que responde a una serie de normas y de reglas. Esta violencia coercitiva no se puede ejercer porque sí, porque se le canta a la autoridad de turno o al gobierno de turno. Eso tiene que estar plasmado en una serie de reglas y de normas. En el Código Penal se explicita cómo se llevan adelante, ¿sí?, las penas para quienes han transgredido la ley. Eso está escrito en la ley positiva. Esa violencia no se ejerce de manera arbitraria, ¿sí?, sino que se encuentra plasmada en normas. Está en normas e instituciones. El Poder Judicial, las fuerzas de seguridad. Eso es muy importante. Entonces es una violencia institucionalizada. Ahora bien, después podemos discutir otra cuestión, que es si la ley es justa o es injusta. Eso es otra discusión de índole ética, política, ¿sí? Que esté institucionalizado no lo vuelve justo. Eso es muy importante. Uno podría discutir, bueno, la pena de muerte se encuentra institucionalizada, forma parte de códigos penales. Sí, claro. En muchos estados, por ejemplo, de Estados Unidos, forma parte de sus códigos penales. Ahora, ¿eso lo vuelve justo? Eso es otra discusión. La ley puede ser injusta, claro. Y de hecho hay un autor que seguramente habrán visto, o si no van a ver, que se llama John Locke, un liberal. Yo estoy muy lejos de los liberales, se imaginarán, milito con el compañero Iván, pero un liberal que se llama John Locke, ¿sí?, que dice, bueno, los ciudadanos, cuando la ley es injusta, los ciudadanos tienen derecho a rebelarse contra el gobierno, por ejemplo. Entonces, esto es importante porque que se encuentre institucionalizada esa violencia, normativizada, no implica su justicia. Siempre los sentidos de la justicia, lo que es justo o lo que es injusto, es un campo de disputa y depende del momento histórico. ¿Sí? Bien, esto es muy importante. Ahora, volvamos, después de esta breve digresión, a lo que nos dice Malamud al respecto de la institucionalización. Bien.
Ahí nos dice, bueno, la noción de Estado de dónde deriva, habla de su origen en la palabra status, del latín, que significa posición social de un individuo dentro de una comunidad, ¿no? Ese es el estatus. Pero dice que más o menos alrededor del siglo XIV el uso de ese término pasó a referirse a la posición de los gobernantes, ¿no? Para diferenciar entre quienes gobiernan y quienes no gobiernan. ¿Sí? Nos hace digamos, un recorrido por el concepto de Estado, ¿sí? Ahora bien, me parece importante, ¿ves? Recuperamos esto, estoy pasando por la página 5, perdón. Como les decía recién, la violencia constituye el medio específico del Estado, ¿sí? Ahora bien, acá hay una cuestión importante. Disculpen, estoy bajando el texto, así vamos al concepto central. Ahí son varias cosas, me pueden preguntar igual, pero así podemos avanzar con el resto, ¿sí? Una cosa, Sí. nosotros en clase habíamos visto que la me recorta. Ujú. Institucionalización tiene que ver con las reglas, rutinas y comportamientos y qué es lo que nos van a permitir vivir en una sociedad de manera determinada. Por Exacto, bueno, ejemplo, esto es importante, claro. sí, sí, claro. Esto que nos dice Evelyn, perdón, no sé si terminaste o te estoy interrumpiendo, Evelyn. No, soy Anto. Ah, perdón, Antonella, perdón. Y nada, lo que dice lo que estuve viendo de mis apuntes es que genera en la sociedad estabilidad y previsibilidad, básicamente. Bien, vamos a ver entonces rápidamente qué significa que eso genere previsibilidad. Bien, está claro, sí, que un poco yo lo adelantaba cuando hablábamos de las reglas, las normas y demás, que para poder existir toda sociedad necesita normas. Eso ya lo intuye un pensador, eso ya desde la antigüedad, digo, pero el que lo trae por ahí más familiar para nosotros, porque lo leemos en muchos programas y lo van a leer en su carrera, en sus respectivas carreras, que son los autores contractualistas. Hay un autor que se llama, un inglés, que se llama Thomas Hobbes, ¿sí? Que nos va a decir, más alrededor del año 1600, ¿sí? Ese siglo, él nos va a plantear, él va a justificar la existencia del Estado, porque nos va a decir que si el Estado no existe, ¿sí? Si esas regulaciones no existen, si esas normas no existen, si el Estado no es el que puede ejercer el control, ¿sí? De la violencia, el hombre es el lobo del hombre, va a decir Thomas Hobbes. De hecho, bueno, no iba a hacerlo, pero lo voy a hacer, que es la serie que está de moda, que es El Eternauta. Se ve o sea, El Eternauta es central para poder estudiar sociedad y Estado y entender el concepto, ¿sí? De institucionalización y sobre todo de entender a Thomas Hobbes. No sé si la han visto la serie, pero pensemos en cualquier distopía igual, ¿no? Porque este es un rasgo común. ¿Qué pasa en un mundo apocalíptico? No hay Estado. Se desarticula. Claro, las personas pueden hacer lo que quieren porque no hay una organización que les prohíba nada. Pueden matar, pueden hacer lo que sea. Entonces se agrupan en diferentes tipos de grupos, básicamente, y a partir de eso forman sus propios, no sé, sus propios estados, por así decirlo. Exacto, pensemos en esto, Antonella, ¿sí? Mirá, volvamos al ejemplo de lo que le decía de Iván. Vamos a suponer que yo llego a un determinado, no sé, terreno, quiero construir mi casa, ¿sí? Y llego y le digo a Iván, bueno, este pedazo de tierra es mío. Y no hay Estado, ¿no? Estamos pensando en una situación hipotética en la cual no hay Estado. Y yo le digo a Iván, parcela de tierra es mía. Yo voy a hacer mi casa acá y voy a cultivar acá y bueno, vos te tenés que ir. Iván me dice, no, pero mis abuelos vivían acá. Yo no me voy a ir, vos recién llegaste, te tenés que ir vos. Yo le digo, no, yo acá, esto es mío. Y no nos ponemos de acuerdo. Bueno, seguramente eso va a llevar a una disputa física, a un ejercicio de la fuerza, ¿sí? Por la disputa de un determinado bien, en este caso, la tierra. Esto pasaba también mucho en la antigüedad, ¿no? Porque antes se peleaban por territorio, básicamente, en Europa, por ejemplo. Claro, pero te hago un matiz con eso, Antonella.
que es importante. Ahora vamos, porque eso nos lleva a las distintas formas de Estado. Déjame que termine con el ejemplo. Si nosotros no tenemos forma de dirimir este conflicto, o sea, ¿quién aparece para dirimir el conflicto entre Iván y yo? Ahí es donde aparece el Estado. ¿Sí? Ahí es donde aparece la reglamentación. Si esa reglamentación no existe, nos va a decir Hobbes, bueno, el hombre es el lobo del hombre. ¿Cómo se definiría la disputa entre Iván y yo? Por la fuerza. Si yo tengo más fuerza que Iván, si yo puedo atacarlo, digamos, mejor de lo que hace él, con más fuerza, y termino matándolo, quedándome con la tierra, los conflictos se dirimen de esa forma, nos devoramos entre nosotros. Y después Iván, si queda vivo de esta disputa, bueno, capaz se suma a 2 vecinos más y me vienen a atacar a mí. Eso es lo que dice Hobbes, digamos. Hobbes va a plantear que eso es un problema, porque cuando no está el derecho aparece la espada, va a decir Hobbes. Entonces, la respuesta de Iván a mi afrenta, digamos, puede ser mucho peor. Y esto generaría una guerra interminable de disputa por los recursos, por ejemplo. Por eso tiene que estar el Estado. ¿Sí? Él va a justificar, también otro autor liberal, la existencia del Estado. Y eso tiene que ver con que otorga previsibilidad a los ciudadanos. ¿Qué es algo previsible? Cuando yo digo que esto es previsible, digo, bueno, a ver, piensen, yo digo, ¿qué es la previsibilidad? Yo sé que cuando salgo de mi casa para ir a Capital, yo sé que el tren pasa, por ejemplo, a las 7:30 de la tarde. Y que si pierdo el tren de las 7:30 de la tarde, tengo otro 8 menos cuarto, y así sucesivamente. Bueno, eso me otorga previsibilidad. ¿Sí? El Estado, las reglas, las normas, lo que otorgan es previsibilidad a la dinámica, al funcionamiento de una sociedad. ¿Sí? Ahora bien, porque vos habías traído recién, Antonella, la cuestión de la antigüedad y demás. Esto es muy importante porque Estado existe desde que la humanidad comenzó a agruparse y a vivir de manera sedentaria. Desde que dejamos de ser nómades que existen los estados. Ahora bien, una cosa es el Estado en la antigüedad, el Estado en la Edad Media, y otra es el Estado moderno, que tiene sus particularidades, tiene sus propias características. Lo que ustedes ven en las distintas cátedras de sociedad y Estado son las características del Estado moderno, que surge a partir del Renacimiento, después, digamos, con el Estado absolutista, ¿sí? Hacia finales de la Edad Media. Eso es muy importante porque no nos confundamos. Los estados existen desde que dejamos de ser nómades, de las primeras civilizaciones humanas, construyeron las primeras formas de estado. ¿Sí? Claro, por ejemplo, nosotros en clase vimos que cuando empezaron a asentarse en los territorios, Bien, la forma en la que empezó a aparecer la idea del Estado vendría a ser con los cultivos y la ganadería, por ejemplo. De alguna forma tenía que controlar exactamente, la manera de que nadie entre a su territorio, por así decirlo, a exactamente, esas tierras, a sus cultivos y a su ganadería. exactamente. Entonces, eso es muy importante porque la idea de la existencia de un organismo administrativo, ¿sí? Que pueda regular, controlar el territorio, que pueda defender el territorio, que pueda recaudar también y distribuir los recursos entre sus ciudadanos, o no hacerlo, o distribuirlo de una manera desigual, ¿sí? Es intrínseco a la idea de Estado. Que pueda castigar a sus ciudadanos, que pueda obligar al cumplimiento de la ley, que pueda también expresar el culto, digamos, la religión oficial del Estado. ¿Sí? Bueno, ¿en qué creen sus ciudadanos? Bueno, este Estado, nuestro Estado reconoce el culto apostólico romano. ¿Sí? Católico apostólico romano. Nuestro Estado tiene tolerancia religiosa, por ejemplo. Sí, claro, no es que persigue a quienes profesan otro culto, pero la religión oficial del Estado es el catolicismo. Entonces el Estado también tiene una relación con la religión, que va a decir, bueno, en mi sistema normativo yo reconozco a tal religión como la oficial del Estado. ¿Sí? Esto existe desde que, como les decíamos, desde que la humanidad es sedentaria, desde que los seres humanos somos sedentarios. Pero las formas de Estado no han sido las mismas, no confundamos, no es lo mismo. El Estado moderno, ¿sí? Que surge en Europa,
y desde Europa se exporta a través de la colonización de los territorios a los distintos países del mundo, ¿sí? Es el que nosotros estamos viendo ahora. Eso es muy importante. Porque tenemos que situar a esta forma de Estado en un contexto histórico en particular, ¿sí? Y en una ubicación geográfica. Este tipo de Estado, que es heredero de los estados absolutistas, ¿sí? El Estado moderno, que es heredero de los estados absolutistas, surge en Europa y después, a través de la colonización de los territorios, ¿sí? Se implanta en las distintas naciones del mundo, ¿sí? Eso es muy importante. Ahora bien, vamos a cerrar con Malamud, vamos a ver, denme un segundo que voy, mientras tanto si tienen preguntas estaría buenísimo, porque yo estoy dando muchas cosas por supuestas por una cuestión de tiempo, simplemente si no estaríamos hasta las 10 de la noche, pero me pueden preguntar, por supuesto. Denme un segundo. Bueno, también la última parte habla sobre reglas que son incorrectas, guerras que son incorrectas y contexto inapropiado. Bien, vamos a, antes de eso, antes de la cuestión del contexto, vamos a ver rápidamente, porque esto es muy importante y va a ser transversal a las distintas cátedras. Hay un autor que se llama Oscar Oslak. Ahí te leo, Martina, ¿eh? Termino con esto de Oslak, que es importante para todas las cátedras, y vamos a eso. Oscar Oslak, que es un cientista político argentino muy reconocido internacionalmente, uno de los más importantes, de hecho, está vivo todavía, es grande, analiza el proceso de formación del Estado en Argentina, ¿sí? En relación a los distintos países de América Latina. Y esto es muy importante porque Oslak va a dar una definición, ¿sí?, de Estado en la cual él va a reconocer una serie de propiedades. Bueno, para que haya Estado como tal, Oslak va a decir, tienen que cumplirse una serie de propiedades, una serie de requisitos para que podamos hablar de Estado, ¿sí? Entonces, Malamud lo retoma cuando habla en las últimas páginas, si no me equivoco, páginas 6 o 7, acerca de la formación del Estado en América Latina, ¿sí? Ahora bien, pensemos una cosa. Yo les decía, ¿no?, que el Estado moderno tiene una fecha de nacimiento, por supuesto, como todo en esta vida. Es alrededor del siglo XV, estamos hablando 1400, ¿no?, ese siglo, el siglo 1400, en Europa. Malamud nos va a decir que existen en ese continente alrededor de 1500 protoestados, va a decir, o comunidades políticas que reclaman independencia. O sea, Europa durante la Edad Media estuvo caracterizada por una fragmentación política. ¿Qué quiere decir fragmentación política? Que era un continente que estaba dividido en pequeñas comunidades políticas, en pequeños reinos, ¿sí?, fragmentados a lo largo del territorio. Llega a contabilizar este autor 1500, imagínense Europa, 1500 protoestados o comunidades políticas, distintos reinos. 4 siglos después, para 1900, de esos 1500 protoestados, ¿sí?, habían quedado solamente 25. O sea que pasamos desde el siglo XV al siglo XX de 1500 comunidades políticas y protoestados a solamente alrededor de 25. ¿Qué es lo que se produce? Un proceso de centralización del poder, en la cual los estados más poderosos fueron absorbiendo a través de la conquista de los territorios y de la unificación y de distintos acuerdos políticos, o sea, de la imposición de la violencia, y también a través de distintos acuerdos políticos, tratados, por ejemplo, los estados más poderosos fueron absorbiendo a los menos exitosos, nos dice Malamud, ¿sí? Por ejemplo, en 1492, que es el año de la conquista de América, que empieza la conquista de América, el reino de España, el reino de Castilla, se unifica como tal, estaba fragmentado, y las dos casas, la casa de Aragón y la casa de Castilla, se unifican como tal y dan lugar,
¿sí? A un reino más poderoso, al reino de España. ¿Sí? Eso fue un proceso que duró 4 siglos, ¿sí? De una situación de fragmentación política. O sea, imagínense, 4 siglos, chicos, estamos hablando de 400 años, ¿sí? Como para que tomemos dimensión de la escala de tiempo. En esos 400 años tenemos un proceso de centralización del poder. Esta centralización del poder, como se decía, se logró a través de la violencia, y esto es lo que decía la compañera, fueron las guerras las que contribuyeron a concentrar el poder dentro de cada estado. ¿Sí? Un proceso de ocupación de territorios. Ahora bien, ¿cómo fue este proceso en América Latina? Bueno, en América Latina, sí, el surgimiento del Estado moderno se vincula con, por supuesto, la conquista y la colonización por parte de los imperios europeos. Sí, en América Latina, la colonización española y, bueno, y portuguesa en Brasil, ¿no? Al lado que después va a ser Brasil. Recordemos que lo que había en América eran, seguramente lo habrán visto en la escuela, los virreinatos, ¿sí? En 1535 el virreinato de Nueva España, que es de la zona de México. En 1542 el virreinato del Perú. Y el más joven de todos, que es el que se vincula con nosotros, que es el virreinato del Río de la Plata, que se crea en 1776. ¿Sí? Recuerdan que eran los virreinatos, está muy claro, ¿no? Esos territorios donde la máxima autoridad política es un virrey. ¿A quién responde el virrey? Por eso, virrey, a la autoridad española, ¿sí? Al rey de España en este caso. Sabemos muy bien lo que sucedió en 1810 en el territorio del Río de la Plata, ¿sí? En Buenos Aires se forma la primera junta de gobierno, ¿sí? Que en ese momento, si bien se organiza políticamente y se da un gobierno propio, jura fidelidad al rey de España, ¿sí? Y después, en 1816, se declara la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿sí? Ahora bien, esto es muy importante porque el virreinato, ¿sí? Del Río de la Plata estaba conformado también por el Alto Perú, ¿no? La zona de Bolivia, Paraguay y la banda oriental, ¿sí? Que es Uruguay. Bueno, eso no, las Provincias Unidas no lograron mantener esa distribución del poder político y territorial, esa limitación geográfica, y hoy tenemos estados separados, distintos, ¿no? Cuando formábamos parte del mismo estado. Ahora bien, lo que tenemos en América Latina es un proceso de fragmentación territorial y de fragmentación política. ¿Sí? Ahora bien, lo que va a decir Malamud acerca de la formación de los estados en América Latina, él va a traer como 2 características del proceso histórico de la formación del estado en América Latina, ¿sí? De los estados en América Latina. Las guerras de tipo incorrecto, ¿sí? Y la idea de contexto inapropiado, dice, ¿no? Lo que nos va a decir es que en América Latina lo que tenemos es un contexto inapropiado, ¿no? Que va a asignar o va a caracterizar la formación de los estados, ¿no? Que tiene 3 componentes, esa idea de lo inapropiado. Primero, la idea de fragmentación regional, ¿sí? Un continente que tiene mayor superficie, que duplica la superficie de toda Europa, ¿sí? Que es un continente menos poblado y más accidentado geográficamente, ¿sí? Que nosotros tenemos en América Latina una diversidad de geografías enorme, ¿sí? Que eso limitó, dice el autor, las posibilidades de interacción entre los distintos países, que tenemos una composición social eh, entre grupos dominantes y grupos subalternos muy marcada, ¿sí? Sobre todo por los distintos orígenes de estos grupos, ¿sí? Recuerden que en América Latina tenemos población que ha sido esclava, que ha sido traída de África, población indígena, población criolla,
inmigrantes europeos, hablamos de una composición social muy heterogénea, ¿sí? Y es que este tipo de factores, tanto el que hace a la guerra como al contexto inapropiado, ¿sí? Lleva a una combinación desastrosa, va a decir, que dificultó la formación de los estados o que caracterizó la formación de los estados en América Latina. Yo particularmente, y esto es una cuestión personal, hay algo de hablar de combinación desastrosa o la idea de lo defectuoso que a mí me resulta un poco problemático, la idea de plantear de que existe una formación defectuosa de los estados en América Latina, porque si hablamos de que existe una formación defectuosa, ¿sí? Para que algo sea defectuoso, uno lo compara con algo que sería la regla, que sería la norma, que sería lo normal, digamos. Para que haya algo defectuoso, o sea, si hay algo defectuoso o inapropiado, es porque hay algo apropiado o hay algo normal, ¿se entiende? Yo considero, esto es una opinión estrictamente personal, para que lo lleven, lo discutan, lo debatan y a la hora de leer el texto lo lean críticamente, que no se trata de hablar de una formación defectuosa del Estado, sino de analizar concretamente cuáles fueron las condiciones sociales, históricas y económicas que signaron, que caracterizaron la formación de los estados en América Latina. Porque si yo digo que se trata de una formación defectuosa, lo estoy comparando con un modelo que sería el ideal. ¿Sí? ¿Y cuál sería el modelo ideal? ¿Europa sería el Pasa modelo que ideal? nosotros, por más, o sea, para mí, en lo personal, Ujú. en realidad no sería defectuoso, sino que es diferente al Estado europeo. Esa es la única diferencia, que somos, eh, de- nos independizamos y a partir de eso nosotros formamos también nuestro propio Estado. Que bueno, después se basó en Estados Unidos y todo lo que quieras, pero por ejemplo, nosotros, por más que hayamos sido colonizados, nuestro Estado no tiene por qué ser eh, menos que el Estado que se fomenta en Europa, por ejemplo. Hay algo de lo que decía que, claro, que tiene que ver, gracias por el aporte, Antonella, que tiene que ver con esto, que es más que hablar de algo defectuoso o no defectuoso, o inapropiado o no inapropiado, yo hablaría de conflictos de intereses, hablaría de correlación de fuerzas históricas, hablaría de disputa del poder y pensar a quiénes beneficia, a qué grupos sociales beneficia y benefició esta forma de Estado en América Latina. Más que hablar de lo inapropiado o lo defectuoso, yo hablaría de el carácter dependiente. Yo no inventé nada, chicos, no estoy simplemente reponiendo cosas que hemos estudiado. Hablaría del carácter dependiente de los estados de América Latina, dependiente de que de los centros de poder económico mundial, de la posición subordinada de los estados de América Latina, sobre todo en el aspecto económico, a Europa y a los Estados Unidos. Ven que es muy diferente hablar de estados defectuosos a hablar de estados dependientes, que no son completamente soberanos, porque si bien tienen la soberanía, ejercen la soberanía en términos de su territorio, en términos políticos, en términos económicos, ¿sí? Se encuentran sometidos, subordinada a organismos. Uy, perdón, Lautaro, nos estabas hablando. Disculpe, lo que pasa es que estoy en el no, a ver si se me escucha un poco mejor, es que me gustaría aportar algo. Dale, por favor, adelante. Yo había leído ahí de que la diferencia entre lo de América Latina con Europa es que en Europa hubieron conflictos externos, o sea, discusiones o guerras externas, en cambio en América Latina hubieron conflictos internos por cada uno de los por cada uno de los estados de los países, y así es como se fueron formando con el paso del tiempo. Bien, yo creo hay una Claro, diferencia. porque Sí, los europeos básicamente peleaban constantemente por territorios entre sí, y acá en Argentina se desarrolló, por ejemplo, esto de empezar a limitar nuestro propio territorio entre los mismos que estábamos acá, ¿no? Es claro, decir, no, claro. por eso surgieron varias batallas, como, no sé, eh,
no sé, no se me ocurre algún ejemplo, pero hubo mucha concentración acá y hubo peleas muy internas, por así decirlo. Claro, claro, pero acá hay una cuestión central. Está bien, están muy bien los aportes, compañeros. Aquí hay una cuestión central, ¿no? Que me parece importante, que es la formación de los estados-nación en América Latina, ¿sí? Y de las repúblicas en América Latina, está marcada por un proceso de liberación. ¿De liberación de qué? Del dominio colonial, de los imperios, del imperio español, en el caso de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Lo que hubo son guerras de independencia. Si vos tenés 300 años de colonización española, y en 1800, a principios del siglo, si bien hubo revueltas anteriores, ¿sí? Y procesos de resistencia al poder español y a la colonización, lo que hay en América Latina son guerras de independencia. Las repúblicas surgen, ¿sí? Como resultado de esas guerras de independencia. Entonces lo que hay es una delimitación del territorio, claro que sí, pero lo que hay primero es una resistencia al invasor, a la colonización, a expulsar a los imperios que subyugaban estos territorios. Entonces, hay una guerra de independencia. Cuando se declara la independencia en 1816, lo que hay son campañas militares de liberación del territorio, hasta que finalmente se logra expulsar a los realistas del continente. Y previamente, como bien sabemos en la historia nacional, en 1806 y en 1807, que tenemos la resistencia a otro proceso, a otro intento, ¿sí? De invasión, que es el de las invasiones inglesas, ¿sí? Que también pretenden mantener el imperio inglés, el imperio británico, pretende tener el control del puerto de Buenos Aires y disputarle al imperio español. Entonces, no se puede disociar el surgimiento de los estados-nación en América Latina de las guerras de independencia. Surgen de un proceso de liberación. Y un proceso de liberación que se lleva adelante como a través de la violencia. A través de la violencia, de la resistencia al invasor. ¿Sí? A la liberación de territorios. ¿Sí? Eso es muy importante porque eso marca a fuego la historia del surgimiento de los estados en América, también en Estados Unidos. En este caso, la guerra por la independencia contra quién? Contra el Imperio Británico. Como también sucede en África. En Europa el proceso es distinto. En Europa no hay una colonización, ¿sí? De imperios extranjeros. Lo que hay es fragmentación política y disputas entre los distintos reinos y los distintos estados por el control del territorio. En América Latina lo que hay son esos procesos de liberación. Las guerras por la independencia. ¿Sí? ¿Está clara esa distinción que tiene que ver con lo más profundo de nuestra historia? ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Cerremos Malamud con la definición de Oslac y presten atención las distintas cátedras, porque también es importante para ellas, porque hay el texto de Oslac. El texto de Oslac, como dice, en el texto se nombra a los estados como despóticamente fuertes, pero infraestructuralmente débiles. Ahora vamos a eso. Agustina, déjame que vaya a la definición de Oslac, porque esta es común a las distintas cátedras, es una definición clásica. Lo que voy a hacer es leerle la definición completa y la vamos a ir descomponiendo, ¿sí? Explicando oración por oración. Denme un segundo que buscamos acá, así la citamos textual. Nos va a decir que, en realidad, Oslac no nos va a dar una definición de Estado, no nos va a decir el Estado es. Oslac nos va a dar la definición de lo que él llama estatidad. ¿Qué es la estatidad? La estatidad es una condición, es un atributo, ¿sí? Cuando hablamos de estatidad, hablamos de qué? De la condición de ser Estado. ¿Qué quiere decir? Básicamente de lo que hace el Estado ser Estado. Claro, eso es. ¿Qué hace que el Estado sea el Estado? ¿Cuáles son las propiedades, ¿sí? Que vuelven a un Estado Estado? ¿Qué es ser Estado? Esta idea de estatidad. Bien. La condición de estatidad supone la adquisición de 4 propiedades. Para que exista Estado, para que un Estado sea un Estado, tienen que existir 4 propiedades. ¿Sí? Serían Sí, estandarizar el poder, sí, la institucionalización, la bien, diferenciación de control y la identidad de control.
Bien, ahora, muy bien, buenísimo. ¿Ves? Eso es, Antonella, tal cual. Ahora vamos a descomponer eso que dijiste, que es muy importante. Entonces, la estatidad está caracterizada por esas 4 propiedades. La primera es la capacidad, igualmente esto lo dijimos al comienzo de la clase, pero vamos como para hacerlo una estructura circular, volvamos a eso. Primero, la capacidad de externalizar su poder, obteniendo reconocimiento como unidad soberana dentro de un sistema de relaciones interestatales. APA. ¿Qué significa esto? ¿Qué es externalizar su poder? Tiene que ver con lo que decíamos al comienzo, que el resto de los estados, ¿sí?, tienen que reconocerlo como Estado soberano, lo tienen que reconocer como tal. Para que exista Estado, tiene que haber otros estados que te reconozcan como tal. Por eso, dentro de un sistema de relaciones interestatales, reconocen como Estado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el conflicto palestino en Israel? Bueno, el Estado de Israel no reconoce al Estado palestino. Por ejemplo, eso es un motivo de conflicto. Entonces, para que exista un Estado, tiene que existir el reconocimiento por parte de los otros estados. Esa es la idea de externalizar su poder. El resto de los estados lo reconocen como Estado soberano y como tal, ¿sí?, que tiene el control de su propio territorio, que ejerce el poder dentro de su propio territorio. ¿Sí? Muy bien. Segundo, capacidad de institucionalizar su autoridad. Es lo que hablábamos del monopolio de la coerción. ¿Sí? La institucionalización de la autoridad es esto que le decíamos hace un rato, ¿sí?, que el Estado tiene el monopolio de los medios organizados de coerción, es el que ejerce la coerción sobre sus ciudadanos en un territorio delimitado. Hay una estructura de relaciones de poder, a partir de lo cual el Estado tiene los medios, las instituciones, los organismos que pueden ejercer la coerción sobre sus ciudadanos, y es el único que puede hacerlo. ¿Sí? Después, tercer punto. El Estado tiene capacidad de diferenciar su control a través de la creación de un conjunto funcionalmente diferenciado de instituciones públicas con reconocida legitimidad para extraer establemente recursos de la sociedad civil, con cierto grado de profesionalización de sus funcionarios y cierta medida de control centralizado sobre sus actividades. APA. ¿Qué significa esto? ¿Qué es diferenciar el control? Dijimos que el Estado ejerce el control, ejerce el poder político en un determinado territorio, ¿sí? Ejerce el poder sobre sus ciudadanos. Controla el Estado, obliga al cumplimiento de la ley, ¿sí? Pero eso lo hace a través de ¿qué? A través de una serie de instituciones que cumplen funciones diferentes. Por eso dice un conjunto funcionalmente diferenciado de instituciones públicas. Sin ir más lejos, chicos, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Los 3 poderes conforman al Estado, pero tienen funciones diferentes y tienen relativa independencia unos de otros. De hecho, muchas veces aparece conflicto, ¿vieron?, entre los distintos poderes del Estado. Entonces, el Estado moderno, ¿sí?, tiene esta capacidad de diferenciar el control a través de distintas instituciones públicas, un juzgado, una escuela, ¿sí?, un ministerio. Bien. Los funcionarios, quienes ejercen esas funciones de esas instituciones, ¿sí?, tienen cierto grado de profesionalización, o deberían, ¿sí? Uno se pregunta cuando ve ciertos personajes, bueno, ¿cuál es el grado de profesionalización de los mismos? Pero bueno, eso es otra cuestión. ¿Qué quiere decir profesionalización? Que son funcionarios que se encuentran preparados, certificados por las propias instituciones del Estado para poder ejercer esos roles. ¿Qué son las universidades? ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos en una institución pública que va a certificar oficialmente, una institución del Estado que va a ser del Estado o reconocida por el Estado, ¿no? Una universidad privada no es una institución del Estado, pero está reconocida por el Estado.
que va a certificar que nosotros nos profesionalizamos en determinadas tareas, en determinadas funciones y podemos ejercerlas. ¿Se entiende? Entonces se supone que para ser ministro de Economía, y bueno, tenés que, por ejemplo, tener estudios superiores. Por ejemplo, para ocupar determinados roles, un juez. Bueno, claramente un juez tiene que haber pasado por la carrera de Derecho. El Estado tiene que certificar, ¿sí?, que cumple, que puede cumplir esas funciones, que existe ese grado de profesionalización. ¿Se entiende? Y después la última, banquen que voy a tomar agua. Y después la última, que es, esta es muy importante, porque esta es la dimensión simbólica, ¿sí?, de la condición de estatidad. ¿Por qué dimensión simbólica? Porque el Estado tiene que tener la capacidad, para conformarse como tal, de poder internalizar en sus ciudadanos, internalizar, ¿sí?, volver propio, interno, incorporar una identidad colectiva. Una identidad colectiva mediante ¿qué? Mediante la emisión y creación de símbolos. ¿Qué es lo que hacen estos En símbolos? nuestro caso Sí, sería básicamente la bandera, la escarapela, exacto, exactamente. Es todo lo que escuchamos en la escuela primaria y en la escuela secundaria, ¿viste? el himno nacional. Exacto. Revolución de Mayo, independencia, creación de la bandera, creación del escudo, himno nacional, todos símbolos ¿qué nos dicen esos símbolos? Que formamos parte de una nación, de un Estado-nación, que tenemos una identidad colectiva. Uno dice, bueno, yo soy argentino. ¿Qué dice el DNI? Nacionalidad argentino. ¿Qué es el DNI? Un símbolo, ¿sí? ¿Quién emite eso? El Estado, ¿sí?, que certifica que vos sos ciudadano de un determinado país. Pero no solamente eso, una literatura, por ejemplo, una narrativa. El Estado tiene una narrativa propia, un relato, ¿sí?, en la cual, relato que permite forjar una identidad colectiva. ¿Sí? Si yo digo la palabra Argentina, a todos se nos vienen determinados símbolos en la cabeza. Inmediatamente, determinadas imágenes que son las que configuran esa identidad colectiva, que no son más que construcciones, ¿sí?, narrativas, no son naturales, no son intrínsecas ni esenciales, forman parte, son construcciones históricas, son símbolos que son de una manera, han sido de otra y pueden ser de otra también, ¿sí?, que tienen fecha, partida de nacimiento, ¿no?, que hay que situar en un momento histórico concreto, ¿sí? Entonces, son esas 4 condiciones, 4 propiedades que tienen que cumplirse para que un Estado sea Estado, ¿sí? ¿Cómo venimos hasta acá? Estamos hace 1 hora y pico más o menos. ¿Estamos bien? Con Malamud quedó claro. Iván, no sé cómo habías pensado vos la duración de la clase, el desarrollo. ¿Cómo habían pensado? Yo puedo seguir un rato más. ¿Qué habían pensado? No, no, lo que quieran ustedes, lo que quieras vos principalmente, y lo que quieran acá los compañeros que están escuchándola, no sé cómo vienen ellos, si quieren poner por el chat o hablar. Si ven que está muy pesada, podemos cortar. Igual algo que no dije es que la estoy grabando la clase, así que por ahí la subimos a YouTube, no sé si tenés algún problema, Juanma. No tengo drama. Yo pasaría, a la verdad que a las 8 y pico, 2 horas me parece que está bien. Yo pasaría entonces a los temas de otra cátedra, me parece justo. Y los de la cátedra Martínez que tengan preguntas puntuales, que por favor las escriban y las anotamos, respondemos las que podemos hoy, y si no las anotamos y damos una respuesta o hacemos otra clase, no hay problema. Sí, eso es importante. Si les parece, ¿Se puede hacer otra clase eso es algo después que de eso? hablar con los chicos del CBC, yo no tengo ningún problema, eso se Sí, coordina sí, y seguramente sí. hablamos. No sé cuándo rinden igual. Por ejemplo, nosotros rendimos este sábado. Claro, Ok, bueno. está complicado. Yo lo que voy a hacer en un acto es dejar en el chat mi número de teléfono, ¿sí?, con el siguiente compromiso. O sea, lo dejo y aquí lo hago público, esto queda grabado.
preguntas puntuales se puedo responder por audio, no hay ningún problema. Obviamente no por una cuestión de tiempo y de laburo y de cosas que hago y demás, y que todos hacemos. Es imposible que uno dé una clase por un audio, está claro. Pero cuestiones de los textos que no se entiendan, yo voy a dejar mi teléfono y siéntanse libres, díganme quiénes son, la cátedra, y me mandan bien la pregunta puntual. Che, en tal texto de Oslac no entendí esto. Y si me pueden poner página 70, mejor. Pero nada, como ese compromiso de que ya que estamos apretados con el tiempo, yo ahora voy a dejar mi teléfono, siéntanse libres, pueden hablarle a los chicos primero y ellos me trasladan la respuesta, no hay problema, pero siéntanse libres de mandar un mensaje. 11 51 36 52 28. Yo soy Juan Torres de la Mella Sociales. Un segundo. Ahora seguimos, pero hacemos esto rápido. Sí, pasado todos otra cátedra y explicamos Dale. por arriba. También si tienen dudas, déjenlas ahora, así las vamos leyendo y vamos pensando cuando las respondemos, seguramente es al final, así ya está todo armado, o sea, ya lo definimos todo ahora. Bien. Yo entiendo que la otra cátedra más mayoritaria, si no me equivoco, era o Messenger Melo o Irrazábal. Entiendo. A ver, denme un segundo. Ah, bueno, pero Malamud también lo ve Bertino, eso está bueno. Disculpen, estoy viendo acá. Bertino también ve Malamud, así que eso les va a servir a todos, eso es importante. Martínez, Astisvera, Martínez. Si les parece, podemos seguir por Messenger Melo. Tenemos una. ¿Cuántos son de. ¿Pueden levantar la mano los de Messenger Melo? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ok, tenemos 5 de Melo, bien. ¿Y los de Irrazábal? 6 de Melo. 1, 2, 3. A ver. Bastante parejos. Bueno, tratemos de ver rápido cuestiones de las dos, entonces. ¿Hay dudas puntuales de los temas de Messenger Melo o de Irrazábal? Hable ahora o calle para siempre. O si no, también que digan qué tema les costó más. Claro, ¿qué temas podemos que haya costado más? Vamos, les escucho, así lo hacemos participativo. ¿Nada, che? Ahí dice Aymara Abaquian, el texto de Paciani de Messenger Melo. Bien. ¿Algo más? Yo tengo una pregunta, pero es de la cátedra Martínez. Ok, ahí vamos con eso. Espérame que. El Estado moderno de Irrazábal, el texto de. ¿El de Nikanov es el mismo, Elena, que el de El Estado moderno? Ah, la mundialización, perfecto. Bien, entonces vamos con El Estado moderno de Irrazábal. Denme un segundo. Que estaba acá el drive de la bibliografía. Denme 2 minutos. Si me pueden volver a copiar el link, ahí lo estoy buscando, pero vamos más rápido. Acá, Irrazábal, perfecto. El de Nikanov, que calculo que será la unidad 2, porque es Estado. Bien. Radio conceptual, Estado moderno de Sergio Nikanov. Perfecto. Bien. Bien, vamos entonces, porque esto se relaciona mucho con lo que habíamos visto. Sobre la cátedra Sábal habían explicado sobre latifundistas y terratenientes, no me quedaron muy claros los conceptos, dominación. Bien. Vamos entonces, veamos lo de Estado moderno, vemos hasta dónde llegamos con eso y después respondemos preguntas puntuales.
Y si no, como ya les digo, cosas puntuales me escriben a mi teléfono, no hay ningún problema, ¿sí? Vamos a ver el texto de Nikanov, que nos va a llevar un tiempo y les va a servir también al resto de los compañeros. Porque, a ver, acá hay una cuestión importante, como para hablar claros y que nos pongamos, digamos, en sintonía. Estos textos, si bien las cátedras ven distintos autores, distintos textos, los problemas son comunes, ¿sí? Y en general, los textos que se ven en las distintas cátedras surgen de una serie de autores que son fundamentales, que son los clásicos de la teoría del Estado. Porque como es una materia introductoria a las distintas carreras, ustedes no van a ver debates demasiado específicos sobre la cuestión del Estado, o alguna que otra cuestión contemporánea, puede ser, digo, pero en general, más o menos estamos improvisando, digamos, sobre la misma escala, sobre los mismos autores. Hay una serie de autores clásicos, Bobbio, Weber, Maquiavelo, Thomas Hobbes, el resto de los contractualistas, ¿sí? Que son la base de las distintas cátedras. Entonces, los que son libres de irse, quienes no tienen esta cátedra, pero lo que digo es que por ahí les sirve, porque en estos textos ¿sí? se ven nociones comunes, y por ahí a la hora de leer los textos correspondientes a su cátedra, les van a resonar cosas vistas en esta clase. Necesariamente, lo que yo les dije de Max Weber lo van a ver en un montón de textos. Lo de Oslak lo van a ver en un montón de textos. Por ahí, por ahí no, seguramente con distintas variaciones, porque cada autor plantea, digamos, tiene su propia trayectoria, su especificidad, está claro, pero son nociones relativamente comunes, ¿sí? Entonces, el texto de Nikanov, por más que ustedes no lo tengan o estén en una cátedra, digamos, por más que Martínez no lea el texto de Nikanov, las cosas que dice Nikanov les va a servir para leer los textos de Martínez. ¿Se entiende? Ese es el punto. Entonces, avancemos con eso. Una cuestión importante, entonces, para comenzar a pasar revista el texto de Nikanov, nosotros dijimos un poco ya en la presentación anterior, que es a partir del siglo XVI aproximadamente que en Europa se comienzan a sentar las bases de lo que es Estado moderno, ¿no? De lo que es el Estado moderno. Pero recordemos, volvamos al secundario, ¿no? Recordemos que los historiadores ¿sí? Analíticamente ¿no? han hecho una periodización de la historia de la humanidad, ¿sí? En la cual podemos decir, bueno, existe la prehistoria, que es lo que marca el fin de la prehistoria, la aparición de la escritura, ¿sí? Tenemos la Edad Antigua, ¿sí? La Edad Media, que dura aproximadamente 10 siglos, ¿sí? Con también otra distinción analítica, Alta Edad Media y Baja Edad Media. Edad Moderna, ¿sí? ¿Con qué? Con la conquista de América y la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Y finalmente la Edad Contemporánea, ¿sí? La caída del Imperio Romano de Oriente, disculpen, Bizancio. Ahora bien, nosotros asistimos a un proceso, un largo proceso, que dura siglos, ¿sí? Que es el proceso de transición del sistema feudal al sistema capitalista, ¿sí? Un proceso que, como todo proceso, no se puede estipular un momento preciso de ruptura en la cual digas, bueno, a partir de acá, como si yo clavase una estaca en el piso, a partir de acá se da el pasaje de la sociedad feudal a la sociedad capitalista. No, claro, es un proceso histórico, ¿sí? Y la idea de proceso implica, primero, una relación temporal, una dimensión temporal en la cual no se puede señalar un momento preciso. No hablamos de transformaciones políticas, económicas, sociales, que se producen a lo largo del tiempo, hasta que se consolidan finalmente, ¿sí? Entonces, dijimos que el Estado moderno en Europa, más o menos, digamos, se comienzan a sentar las bases a partir del siglo XVI. Dijimos también que en Europa lo que existía antes de los estados modernos era una fragmentación política,
en múltiples comunidades políticas, protoestados, reinos o señoríos. ¿Sí? Esta idea del señorío, la máxima, que era el señor feudal, ¿no? La máxima autoridad en un determinado territorio. ¿Sí? Eso después puede responder o no al rey, ¿sí? Pero el señor feudal era la máxima autoridad en un determinado territorio. El señor feudal tenía la potestad de convocar a sus propias fuerzas militares, de imponer las leyes en su feudo, ¿sí? En su territorio, cobrar impuestos, tributos, cobrar también por la circulación por su territorio, tener, y una larga lista, ¿no? de atribuciones. Ahora bien, lo que tenemos en Europa, entonces, es una fragmentación política y una dispersión del poder político entre distintos señoríos, entre distintos reinos. Con el surgimiento del Estado absolutista, con el surgimiento de las monarquías absolutas, ¿qué son las monarquías absolutas? Bueno, ese sistema de gobierno que está caracterizado ¿por qué? Por la concentración del poder, por eso absoluto, en un rey. ¿Sí? A partir del surgimiento de esas monarquías absolutas se empieza a generar esta centralización del poder político. ¿Sí? Ahora bien, esa es una característica básica y central de los estados modernos, ¿no? Hay que entender al estado moderno, como venimos diciendo desde el comienzo de la clase, como una instancia centralizada de poder político, que organiza, ¿qué cosa? La dominación social de una población en un territorio determinado sobre el que ejerce soberanía. Vieron que estamos viendo lo mismo que la otra cátedra, con distintos términos, con términos que son análogos en muchos sentidos, pero estamos estudiando el mismo proceso. Por eso les decía que se queden quienes no ven este texto. Porque la característica básica del Estado moderno, así como es el monopolio de la coerción, el monopolio de la violencia legítima, según Weber, tiene que ver con esto, con que el Estado moderno es una instancia centralizada, ¿sí?, de ejercicio del poder político sobre una población en un territorio determinado, ¿no? El Estado que organiza la dominación social. Hay Estado, hay dominación social. ¿Sí? Aunque esa dominación social tenga distintas características a lo largo del tiempo y en los distintos momentos históricos, ¿sí? Lo que hay son distintas formas de dominación social. La monarquía absoluta es un tipo de dominación social. La república también. ¿Sí? Eso es importante. Ahora bien, hay una frase muy famosa de un rey de Francia, Luis XIV, ¿sí?, que define esta centralización del poder político. Luis XIV va a decir, el Estado soy yo. Dice, ¿no? ¿Qué significa el Estado soy yo? Bueno, que el rey ejerce un poder absoluto, ¿sí? Ahora bien, no es lo mismo Estado absoluto que Estado moderno. Estado absolutista y Estado moderno son dos formas de Estado distintas, que presentan continuidades una de la otra. El Estado moderno no es una ruptura total con el Estado absolutista. Recuerden, Estado absolutista, ¿sí?, ¿quién ejerce el poder de manera absoluta, personal, basado en su voluntad? El monarca. El monarca es el que concentra esas funciones, tiene la última palabra. Si bien tiene una burocracia, tiene un aparato administrativo, es el monarca el que tiene la última palabra. ¿Sí? Por eso absoluto, el Estado soy yo, dice Luis XIV. Bien. Ahora, el Estado moderno es distinto del Estado absolutista, está claro, pero también presenta continuidades. Por ejemplo, la existencia de una fuerza militar, la existencia de un aparato burocrático, ¿sí?, que después se desarrolla con el Estado moderno, pero presenta esa continuidad con el Estado absolutista. Pero la diferencia fundamental entre Estado moderno y Estado absolutista es que el imperio de la ley, el ejercicio del poder, no está fundado en el monarca,
de manera en la voluntad del monarca, que es el que dice, el que dicta la ley y el castigo, según su voluntad, sino que es un dominio impersonal. Grábense esto. La dominación social del Estado moderno es impersonal. ¿Sí? Es el imperio de la ley es impersonal. En todo caso, lo que tiene el Estado moderno son funcionarios que hacen cumplir la ley, que fuerzan su cumplimiento, que ocupan puestos en el Estado, que ejercen funciones, pero es impersonal. Lo que impera es la ley y no la voluntad del monarca. Es una dominación impersonal. ¿Sí? No se gobierna a título personal, sino que vos sos presidente de la nación. ¿Sí? ¿Se entiende esta cuestión de la dominación impersonal? No es la voluntad del monarca. Se supone que uno no puede hacer lo que quiere cuando llega a la primera magistratura o al poder ejecutivo del Estado, por ejemplo. Se tiene que ajustar a la ley, porque la que domina es la ley. El dominio es impersonal. ¿Sí? Eso es muy importante. Si Luis XIV dice el Estado soy yo, es un dominio personal. Él va a dictar. La ley del Estado va a responder a su voluntad. En el Estado moderno, la ley no va a responder a la voluntad de un monarca, sino en todo caso a la voluntad del pueblo. La democracia es el gobierno del pueblo, ¿no? Esto en términos formales, después veamos las limitaciones de esta definición. Pero se entiende, se trata de un dominio impersonal. El Estado absoluto no. Es el monarca el que decide, el que concentra el poder en sus manos. Por eso el Estado soy yo, dice Luis XIV. Bien. Los estados absolutistas, ¿sí? Como dijimos, concentran el poder, ¿sí? Y sostienen la estructura feudal, ¿sí? No se puede pensar el surgimiento de un Estado sin pensar en cómo se organiza, ¿sí? La economía de una sociedad, la distribución de los recursos. Por eso, el Estado moderno, ¿sí? Es un Estado moderno capitalista. No se puede separar la formación de los estados modernos, ¿sí? Como instituciones de dominación social, como institución política, ¿de qué? Del surgimiento del sistema capitalista, del modo de acumulación capitalista. Estado moderno y modo de acumulación capitalista van de la mano. ¿Por qué? Porque para que se desarrolle el modo de acumulación capitalista, el rol del Estado moderno fue central en el control de los territorios, pero también en la usurpación de territorios, en el dictado de leyes, por ejemplo, en la conquista de territorios también. Entonces, lo que nos va a decir Nikanov es plantear esa alianza entre Estado moderno y modo de acumulación capitalista. ¿Y quién? Y clases sociales. ¿Qué clase social? La burguesía, que es la clase social que surge, una de las clases sociales que surge con el modo de acumulación capitalista. Entonces, esto es muy importante de entender. La sociedad capitalista, ¿cómo se estructura en términos fundamentales? ¿No? ¿Alrededor de qué? Del antagonismo de clases entre la burguesía, es decir, los propietarios de los medios de producción, y el proletariado. ¿Quién es el proletariado? Nosotros, los que vendemos nuestra fuerza de trabajo, ¿sí? Para poder reproducir nuestra vida. ¿Sí? Ahora bien, lo que es importante de entender es que, dijimos, el dominio, recupero lo que venía comentando hace unos minutos, el dominio del Estado moderno es impersonal, ¿sí? Es el imperio de la ley. Ahora bien, lo que nos va a decir Nikanov, ¿sí? Es que el Estado, como vimos ya en Oslak, recuerdan, el conjunto diferenciado de instituciones, el Estado tiene una red de instituciones, ¿sí? Que cumplen funciones diferenciadas. ¿Para qué? Para
volver posible la implementación de sus distintas políticas. Para que esa dominación se ejerza, el Estado tiene una red de instituciones que cumplen funciones diferentes. ¿Sí? Ahora bien, el Estado tiene una dimensión material y una dimensión ideal. ¿No? Esto es importante. Esto no es de Nikanov, él está recuperando a un autor, se llama Nikos Poulantzas, un griego marxista. Nos va a plantear que el Estado tiene una dimensión material y una dimensión simbólica, ideal. Esas dos dimensiones, ¿sí?, se relacionan entre sí, por supuesto. ¿Qué quiere decir una dimensión material, una dimensión concreta? ¿No? Que el Estado, ¿cómo hace posible el orden interno y externo? ¿Cómo hace posible esa dominación? A través de instituciones determinadas. El ejército, la policía, las cárceles, la justicia, ¿sí? El Estado tiene instituciones de recaudación. ¿Qué quiere decir instituciones de recaudación? Que el Estado extrae recursos de la población. Extrae recursos naturales también del territorio, ¿sí? A través de impuestos, por ejemplo. Esa extracción es legítima, ¿sí?, para el Estado. Hay quienes dirán que no, ¿no? Pero el punto es que el Estado, dirán que no, aunque el Estado lo sigue haciendo. Siempre el Estado extrae recursos, ¿sí? Entonces, esa dimensión material hace referencia a eso, al entramado de instituciones, a la red de instituciones que posee el Estado para poder llevar adelante la dominación, ¿sí? Pero a su vez, el Estado tiene una dimensión ideal, una dimensión simbólica. ¿A qué nos referimos con dimensión ideal? Y esto relacionémoslo con lo que dice Oslak en la cuarta propiedad. ¿Recuerdan esta idea de la emisión de símbolos, la creación de narrativas, de una identidad colectiva? ¿Sí? Entonces el Estado tiene una dimensión material. El Estado es materia e idea, va a decir Álvaro García Linera, que fue el vicepresidente de Bolivia y uno de los mayores intelectuales de América Latina. El Estado es materia y es idea. Tiene una dimensión material y una dimensión ideal. ¿Qué significa que el Estado sea materia? Que tiene instituciones concretas, ejerce un poder en términos materiales, concretos, ¿sí? Tiene un aparato administrativo, tiene una serie de funcionarios, hay una ley escrita, eso es algo material, algo concreto, ¿sí? Lo material, esto es material, ¿sí? Pero también, de manera inescindible, indisociable de esa dimensión material, el Estado, para poder constituirse como tal, para poder ser Estado, y esto también ya lo ve Oslak, tiene una dimensión ideal. ¿Qué significa que el Estado tenga una dimensión ideal? Que el poder estatal, para poder existir, para poder reproducirse, para poder reproducir esa dominación, para poder perpetuarse, para poder funcionar, requiere de qué, además de un conjunto de instituciones y de funcionarios y de lo que estuvimos viendo, requiere de una serie de creencias, de percepciones, de concepciones, de ideas, ¿sí?, que los grupos sociales interiorizan. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda esta idea, ¿sí? Pensemos en la policía, por ejemplo. La dimensión material del Estado, una institución, la policía, ¿no?, que tiene sus efectivos, sus funcionarios, que ejerce el poder, que ejerce la dominación, bien. Pero también los ciudadanos, ¿sí?, creen que esa dominación es legítima, ¿sí? Que cuando se piensa en el control de un territorio, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas existen para controlar un territorio, que la protección de los ciudadanos, que la protección de la seguridad de los ciudadanos radica en quiénes, en instituciones específicas que cumplen esa función, la policía, por ejemplo. Entonces el Estado también se sostiene
porque existen un conjunto de creencias, de concepciones, de percepciones que le dan legitimidad. ¿Sí? Nosotros vamos a votar cada 2 años. ¿Por qué vamos a votar? Porque creemos en la legitimidad del sistema de representación y de las instituciones del Estado. ¿Se entiende? Obviamente, hay quienes no votan, está claro, digo, pero un conjunto muy importante de la población reconoce la legitimidad del sistema de gobierno. Va y vota. ¿Cuándo se abre una crisis de legitimidad o una crisis de representación, por ejemplo? Bueno, cuando la mayor parte de la población, bueno, por ejemplo, decide no ir a votar. Bueno, ahí que hay una impugnación a qué? A las autoridades de turno, a los gobernantes de turno, a esa legitimidad del Estado, que siempre tiene fisuras. Siempre. Nunca la dominación es total y completa. Siempre hay fisuras. Siempre. ¿Sí? ¿Se entiende esto de la dimensión material y de la dimensión ideal? El Estado se sostiene porque los ciudadanos creen en él. Creen en sus instituciones, reconocen la legitimidad. ¿Por qué vamos a la universidad nosotros? Además de una cuestión material, que es que para tener un trabajo mejor, mejorar nuestro salario, qué sé yo, tener un título que nos certifique para ejercer determinada profesión, etcétera, etcétera. Claro, por supuesto, hay una dimensión material muy concreto, ¿sí? Para poder, no sé, había compañeros de derecho, acá una compañía de derecho, para poder representar a alguien, yo necesito la certificación del Estado, está claro. Pero también nosotros creemos en el sistema educativo, lo reconocemos como legítimo, reconocemos estas instituciones como las legítimas para impartir la educación de sus ciudadanos. ¿Se entiende? Entonces es inescindible. Nosotros cantamos el himno, chicos. Vemos la bandera y decimos, esa es la bandera argentina, representa a la Argentina. Vemos la selección nacional, vemos la bandera y decimos, eso representa, ese símbolo representa a la Argentina, al Estado-Nación. ¿Sí? Pensemos las Fuerzas Armadas, el Ejército, los poderes del Estado. Entonces, hay una dimensión material, pero hay una dimensión ideal. El Estado se sostiene también porque existen un conjunto de creencias, de percepciones, ¿sí? Que lo que le otorgan es legitimidad, reconocimiento. Pero recuerden esto, esa legitimidad, esa dominación nunca es total. Siempre aparecen fisuras, grupos contestatarios, ¿sí? Que cuestionan esa legitimidad del Estado. ¿Sí? Los propios ciudadanos también pueden hacerlo. ¿Se entiende esta distinción entre dimensión ideal y dimensión material del Estado? Es clave, ¿eh? Bien. Yo, siendo casi las 8, como dejaría acá, ¿no? Yo, para mí, muy importante, ¿qué es el Estado moderno? ¿Cómo lo definimos al Estado moderno? Recuerden el ejercicio de la violencia legítima. Perdón por interrumpir, Juan. Sí, Perdón. Eh, bueno, lo que estábamos hablando recién, que el Estado, bueno, tiene la dimensión material y la dimensión ideal, que es sobre el poder estatal. Sí o sí las funciones requieren de una serie de creencias, de ideas y de grupos que interiorizan para la claro. legitimidad del sistema de gobierno. Exactamente, sí o sí. Eso es, recuerden lo que decía el compañero, me parece importante puntualizar. Para que el Estado, en tanto relación social, para que el Estado subsista, para que pueda ejercer la dominación, tiene que existir esa dimensión ideal, esa legitimidad. Si no, la dominación social no es posible. ¿Por qué? Porque la dominación social no se ejerce solamente a través de la violencia. Por eso es violencia legítima. Que sea legítima quiere decir que los grupos sociales, los ciudadanos, reconocen como tal ese ejercicio del poder del Estado. Creen en el Estado. Eso es muy importante. Creen que es el Estado el que puede ejercer esa coerción y no otros grupos. ¿Se entiende? Eso es importante. Por eso es violencia legítima. Es dimensión material, concreta. Hay instituciones que ejercen esa dominación, que regulan y demás, pero si no, pero los ciudadanos creemos en la ley, en el imperio de la ley, en un determinado sistema de gobierno, en un determinado sistema político,
Eso es muy importante de tener en cuenta. Por eso es dimensión material y dimensión ideal. Sin estas creencias, sin estas narrativas, sin estas percepciones, el Estado no podría existir como tal. Ahora bien, esto no quiere decir, esto es una distinción analítica, esto no quiere decir que no aparezcan impugnaciones y cuestionamientos en esas creencias. Lo hacemos todo el tiempo. Los ciudadanos, cuando nos quejamos de los impuestos, por ejemplo, o cuando hay grupos que dicen, no, tienen que existir los impuestos, tal cosa, tal otra, el Estado es un robo, bla, bla, por esto, por aquello. Hay impugnaciones a esas construcciones discursivas, ideológicas, ¿sí? Que son la dimensión ideal del Estado. Las impugnaciones a la democracia como sistema de gobierno, por ejemplo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la legitimidad nunca es total. La dominación nunca es total. Siempre aparecen fisuras, grupos contestatarios que van a cuestionar esa legitimidad. Lo que es una hegemonía, lo que es una posición dominante, si bien no es estrictamente lo mismo, para esta instancia dejémoslo ahí, pero el Estado es materia e idea. Es una red de instituciones, un entramado de instituciones que cumplen funciones diferenciadas, pero a la vez se sostiene, esa dominación se reproduce porque hay creencias, percepciones, porque el Estado ejerce un poder simbólico también. Y dice, yo soy el que certifica, ¿sí? Yo soy el que sanciona, y en casos más autoritarios, yo soy el que decide lo que se publica y lo que no se publica, por ejemplo, ¿sí? Lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Sí, Ariana estaba levantando la mano. No sé si tenías una pregunta o quedó viejo. Bueno, capaz que quedó viejo. ¿Se entiende? Lautaro, vos habías preguntado, ¿no? ¿Se entiende? Siempre es inescindible, dimensión material y dimensión ideal. Acordate de Oslak. Se tienen que cumplir las 4 propiedades. La última es la de la dimensión ideal del Estado. Para que haya estatidad, tiene que haber dimensión ideal. Tienen que existir esas creencias para que exista la estatidad. Bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo venimos? Si no, como brevemente ese repaso, ya te dijo Iván, ¿eh? Como brevemente ese repaso, recuerden, ¿qué significa la coerción? Que el Estado ejerce el monopolio de la violencia. ¿Qué significa que eso es una violencia que está institucionalizada, que responde a ciertas reglas, a procedimientos, ¿sí? A normas, que esas normas son impersonales, la diferencia entre el Estado absoluto y el Estado moderno, ¿sí? Disculpa que te interrumpa de nuevo, Juan. No pasa nada, no, no por eso. Quería consultarte sobre bueno, de la cátedra de Irrazábal, sobre el texto de Quiroga, de la hegemonía. Claro, bueno, ese es el concepto que nos queda pendiente, que es el concepto de hegemonía. Es un concepto largo, si quieren, podemos cerrar la clase con el concepto de hegemonía, sí, que también está en Nikanov, si les parece, que en realidad es un concepto de un autor italiano, marxista, se llama Antonio Gramsci, ¿sí? Si se Vamos, pudiera ver eso, depende de los compañeros, ¿no? Pero sí, si se vamos a pudiera ver. ver eso, sería un golazo. Sí, cerremos con el concepto de hegemonía. No sé si Iván, vos ibas a decir algo, si te parece, avanzamos con eso. Bien. Dijimos que el Estado, que es un poco lo que yo les introducía recién, dijimos que el Estado ejerce tiene el monopolio, perdón, de la violencia legítima, ¿sí? Pero lo que nos va a enseñar Gramsci, leyendo a otros autores que han escrito sobre esto, es que ninguna dominación se puede ejercer solamente por la violencia, por el ejercicio de la violencia. ¿Sí? Por eso, de nuevo, dimensión material y dimensión ideal. Si no existiese la creencia, el Estado no podría ejercer la dominación social. Por eso es violencia legítima. La hegemonía, ¿sí? El concepto de hegemonía hace referencia a esto, a que la dominación social no se ejerce solamente a través de la violencia, a través de la represión,
¿sí? Ningún sistema ni ninguna relación de dominación puede descansar exclusivamente en el ejercicio de la violencia. Porque para poder consolidarse, para poder reproducirse, toda dominación, toda relación de dominación necesita crear consenso en la población. ¿Sí? Entonces, la hegemonía que ejerce el Estado es coerción y consenso. ¿Qué es la coerción? Obligación, ¿sí? Represión si no cumplís la ley, ejercicio de la violencia, coerción, pero también es consenso, ¿sí? Necesita que los ciudadanos acepten voluntariamente esa dominación, ¿sí? Nosotros, el Estado, no solamente domina porque ejerce el monopolio de la violencia, por supuesto que si vos incumplís la ley te va a sancionar el Estado y te va a caer todo el peso de esa ley, ¿sí? Al menos en términos ideales, en términos formales. Pero también la dominación existe y se reproduce porque hay consenso, es lo que yo les decía antes, porque vos crees en esa legitimidad del Estado, ¿sí? Entonces, hegemonía hace referencia a eso, a coerción y consenso. Ningún sistema de dominación, ninguna relación de dominación se puede perpetuar en el tiempo si no encuentra el consenso, ¿sí?, de los propios dominados. ¿Esto quiere decir que los dominados son responsables de su propia dominación? No, claro que no. No nos referimos a eso, ¿sí? Lo que nos referimos es que ninguna relación de dominación puede subsistir solamente por la violencia, sino que también encuentra consenso, ¿sí?, entre los subordinados, entre quienes ocupan la posición subordinada. ¿Sí? Esto es muchísimo más complejo, esto es simplemente una síntesis, pero lo que ustedes se tienen que llevar es esta idea. Hay coerción y hay consenso. Y esto lo podemos relacionar, hagan el esfuerzo de relacionarlo con lo que les decía de la dimensión ideal del Estado. ¿Cómo se genera consenso? A través de la emisión de símbolos, de creencias, de narrativas. Yo soy argentino, lo dice en mi DNI, me identifico con esa bandera, con una determinada historia nacional, con determinados próceres, ¿sí? Entonces, coerción y consenso. A eso se referencia el concepto de hegemonía, ¿sí? Pero claro, lo que nos va a decir Gramsci, recuperando a Carlitos Marx, es que esa hegemonía la ejerce un grupo social determinado, una clase social es la que ejerce la hegemonía. No todas las clases sociales, en el modo de acumulación capitalista, tienen la misma capacidad para imponer la hegemonía. Lo que nos va a decir Gramsci, y dejamos acá, y la última, en otra clase lo leen en el texto y pueden entrar las preguntas, es que quien ejerce la dominación, ¿sí?, en el Estado moderno capitalista es la burguesía. Es la burguesía la que ejerce esa hegemonía, la que tiene la capacidad de pasar su interés particular por el interés general. ¿Sí? ¿Lo hace a través de la violencia? Sí, pero también a través del consenso. Les traigo un ejemplo para cerrar y para problematizar. No sé si a ustedes les pasa, seguramente les pase también. Cuando ven todos los miércoles, los jubilados marchan en el Congreso. ¿Sí? Ahí hay ejercicio de la violencia estatal. El Estado reprime, a través de su fuerza de seguridad, reprime ese reclamo. ¿Sí? Y nosotros vemos miércoles tras miércoles y decimos, por ejemplo, ¿cómo puede ser que ante este determinado reclamo no haya una población que masivamente sale a las calles, por ejemplo, a defender este derecho? Bueno, uno podría ensayar múltiples respuestas que excederían a esta clase, ¿sí? Pues es un proceso muy complejo. Pero uno podría pensar, porque existe la coerción, es el Estado el que disciplina y te dice, si vos salís a la calle, te voy a reprimir, si vos cortás la calle, te voy a reprimir,
ejercicio de la violencia, pero también porque existe el consenso. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que existe el consenso? Que hay una parte de la ciudadanía que dice, no, cortar las calles está mal, es un delito. ¿Sí? Entonces, coerción y consenso. El Estado disciplina, normaliza, reprime, ejerce la violencia, pero también hay consenso en la ciudadanía de que ese accionar del Estado es legítimo. Si ese consenso no existiera, la dominación no sería posible. ¿Se entiende o es muy críptico? Es difícil, por supuesto que es difícil. Imagínense que se viene debatiendo esto hace muchísimos años, y esto es así, lo van a seguir viendo una y otra vez. Pero lo que tienen que dar en claro es eso: dimensión material, dimensión ideal, coerción y consenso. Bueno, si no hay más preguntas, te dejo, Iván, para que cierres. Metimos 2 horas, ¿eh? Sí, sí. Bueno, yo para terminar les quería dejar un consejo a tono personal que yo cursé el CBC el año pasado, y es que no le tengan miedo a los parciales, es una instancia más de un montón de instancias que van a atravesar, no es la muerte de nadie, y yo confío que les va a ir bien, pero al momento de rendir, vayan sin miedo, o sea, es normal estar nerviosos, pero sin miedo. Conozco un montón de personas que desaprobaron, pese a saber un montón, simplemente porque se quedaron en blanco, porque estaban muy nerviosos y porque no entendían que es una instancia más, que verdaderamente van a atravesar un montón de parciales y hay que ir sin miedo. Y revisen antes de entregar, lean bien las preguntas, tengan cuidado con las preguntas trampas, si pueden, entren al altillo, vean parciales viejos, háganlos para saber más o menos qué les van a tomar, no suelen cambiar tanto. Y después también quería, por un lado, agradecerte, Juan, por la clase que diste. La verdad No, que por estuviste 2 favor. horas hablando y estuvo muy buena, me quedé escuchando todo el rato y estaste bastante bien. Y por otro lado, a ustedes, a las 15 personas que se quedaron, decirles que están más que invitados a pasarse por la mesita, a preguntar lo que quieran o hablar antes del parcial para que los calmemos o explicarnos si es que quieren. También somos estudiantes, también estamos atravesando el CBC algunos, em, y estamos más que dispuestos a darle una mano, de ayudarlos. Así que si les parece, ya terminamos la clase, viendo que no hay ninguna otra pregunta, los liberamos, no les queremos robar más tiempo. Em, y si quieren preguntar algo, tienen el número de Juan o tienen mi número, que soy la persona que los invitó. Me pueden preguntar la pregunta que quieran. Cuanto Soy más bastante. puntual, no puntual, digamos, porque tenga que ser corta necesariamente. Cuando digo puntual me refiero a específica la pregunta, que me digan, che, mira, soy de esta cátedra, es este texto y me cuesta esta relación, este concepto. Si se puede hacer ese esfuerzo a la hora de formular la pregunta, mucho mejor, porque ayuda a la tarea de la respuesta y de la precisión en la respuesta, sobre todo. Sí, bueno, nada de eso. Muchas gracias. Espero que les vaya bien y espero que puedan aprobar y se puedan recibirse. Gracias, compañeros. Nos vemos la próxima.